empezar a hablar de los protozoarios, está bueno que nosotros podamos ubicarlo. ¿Qué será esto acá arriba? ¿Ustedes ven esto acá arriba? ¿No? No sé qué es, por eso no sé si le doy cerrar y... No, profe, nos vemos. ¿No ven esto acá arriba? No, profe. Ah, bueno. Le dejo ahí nomás entonces. Primero tenemos que entender, digamos, que cuando los individuos de diferentes poblaciones conviven, se establecen asociaciones biológicas, ¿sí? Y es decir que en realidad acá está mal la dependencia, sino que las interrelaciones entre los individuos se estudian como asociaciones biológicas, y que esas asociaciones biológicas se van a clasificar de acuerdo a el beneficio, ¿sí? Y el perjuicio que puede causar, o el no perjuicio que puede causar a esos individuos que se están relacionando. Cuando pertenecen a diferentes especies, entonces puede establecerse un mutualismo. En el caso del mutualismo, ambas especies se ven beneficiadas. Cuando hablamos del comensalismo, entonces uno de los individuos se ve beneficiado y el otro ni se beneficia ni se perjudica, ¿sí? Sería, por ejemplo, la Entamoeba coli que tenemos en el intestino, que coexiste con nosotros, a nosotros no nos genera ningún cambio, pero a ella sí, porque ella se alimenta en ese lugar. En el caso del mutualismo, un ejemplo serían algunos ciliados que existen en el intestino de rumiantes, que ayudan a degradar la celulosa y que ayudan también al rumiante a que puedan asimilarlas. Y por otro lado, otra asociación biológica que se establece es el parasitismo. En el caso del parasitismo, uno de los individuos se beneficia y el otro en realidad se ve perjudicado. Las formas de subsistencia que existen en la naturaleza son, por un lado, la predación, en el cual tenemos una presa que suele ser más pequeña que el predador. En ese caso, el predador se alimenta de la presa y, bueno, termina ahí, ¿sí? Y por otro lado, tenemos este tipo de relaciones, que es el parasitismo, donde el parásito suele ser más pequeño que el huésped. En ese caso, el parásito tiende a intentar que el huésped permanezca en el tiempo, o sea, no busca la muerte del huésped, porque recuerden que cuando se termina ese huésped, si se llegara a morir, llega un momento en que se termina la fuente de subsistencia para el parásito. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando nosotros nos encontramos con enfermedades parasitarias, por lo general estas son crónicas, ¿sí? Y lo que va perdiendo el individuo es la calidad de vida, pero no se muere de una parasitosis. Raro, con algunas excepciones. Con algunas excepciones. Entonces, en el parasitismo tenemos una asociación biológica donde uno de los integrantes se ve beneficiado y el otro se ve perjudicado. Esos parásitos pueden clasificarse, por un lado, de acuerdo al número de células que lo componen. Así hablamos de los parásitos unicelulares o protozoarios. Por otro lado, esa única célula que constituye el protozoario tiene que tener organelas que realicen las funciones necesarias para que pueda existir solo, de manera independiente. Por eso hablamos de un individuo, ¿sí? Y por otro lado tenemos los que son pluricelulares, que son aquellos que están formados por más de una célula. En algunos casos pueden llegar a formar una especie de órganos rudimentarios, ¿sí? No hablamos de sistemas de órganos, pero pueden llegar a formar órganos rudimentarios. También reciben el nombre de metazoarios. A los protozoarios los vamos a clasificar dentro del reino Animalia, y de acuerdo al, digamos que se los clasifica entonces en protozoos y helmintos, ¿sí? Y por otro lado también tenemos a los artrópodos. Los helmintos son aquellos que pueden clasificarse, primero que son multicelulares o pluricelulares, y se los clasifican en gusanos redondos, que serán los nematodes o nematelmintos,
Y por otro lado tenemos los gusanos chatos o platelmintos, como el nombre los dice, son planos, ¿sí? Los platelmintos a su vez se van a dividir en aquellos que están seccionados, ¿sí? O que están, digamos, tienen determinadas separaciones, que son los cestodes. Y los que son enteros o lanceolados son los trematodes. Los artrópodos, por otro lado, si bien no los vamos a estudiar, digamos, en una unidad completa, los artrópodos, porque no nos daría el tiempo, pero sí los vamos a vincular como vectores biológicos. ¿Ustedes vieron la definición de vectores biológicos en el trabajo práctico? ¿Vieron o no? ¿Cómo, profe? ¿Qué es? Díganme si voy muy rápido, chicos. Sí. Porque por eso me... Sí, va muy Bien. rápido. Buenísimo. Entonces, yo les decía, ¿sí? La clasificación taxonómica de los parásitos, tenemos los protozoarios, que dejo para lo último para hablar, porque es lo que vamos a ver hoy. Tenemos los helmintos, ¿sí? Donde tenemos los que son redondos, que son los nematelmintos o nematodes, y los platelmintos son los planos. Y después tenemos los artrópodos. Los artrópodos, si bien no nos vamos a describir a todos, los vamos a ir estudiando en determinados ciclos biológicos cuando estos son vectores biológicos. Vimos la definición de vectores biológicos en el trabajo práctico y por eso les preguntaba qué entienden ustedes por un vector biológico. Es el que transmite, digamos, la información, o el que transmite la información, el que transmite la enfermedad, quiere decir. Pero Por ejemplo, teníamos un el... mosquito, una garrapata. Perfecto, pero eso sería un vector, porque el vector puede ser biológico o mecánico. ¿Y cuál es la El diferencia? biológico sería el que puede cumplir alguna etapa de su ciclo. El mecánico, él no cumple ninguna etapa dentro. Y el biológico sí se puede cumplir. Es indispensable el biológico para determinado ciclo. ¿Sí? Si no está el vector biológico, entonces no hay ciclo. Y el mecánico puede ser hasta un juguete, o puede ser una cuchara o un cubierto que cae al suelo y de esa manera traslada al parásito, solamente lo traslada, ¿sí? Bueno, muchos artrópodos son vectores, a veces mecánicos y muchas veces biológicos. Y ustedes van a ver que vamos a verlos justamente como vectores biológicos. Por ejemplo, los crustáceos forman parte del ciclo biológico de un cestode, que lo vamos a ver más adelante, que es el Diphyllobotrum latum. Ahí vamos a estudiar a un artrópodo, ¿sí? Pero en la clase de hoy nos toca hablar de los protozoarios. Y la clasificación de los protozoarios es de acuerdo a su movilidad. ¿Sí? Fundamentalmente, porque en realidad también se lo puede clasificar de acuerdo a la reproducción y de acuerdo a la cantidad de organelas, sobre todo de los núcleos. Pero la que más me interesa y la que a usted le va a servir más es la de acuerdo a su movilidad. Y hablamos así entonces de protozoarios que pertenecen al filum Sarcomastigophora, Apicomplexa, Cialophora y Microspora. A este no lo vemos mucho porque en realidad no tenemos demasiados, digamos, casos en el hombre, pero sí los tres anteriores. También a los protozoarios los podemos clasificar de acuerdo a la localización. Así vamos a tener protozoarios que son intestinales y otros protozoarios que son ísticos, y es decir, que parasitan tejidos. Y dentro de los ísticos tenemos a los protozoarios hemáticos. Vamos a comenzar por describir los protozoarios intestinales. Bien, entonces son unicelulares, refrescando un poquito, repasando, son unicelulares, pertenecen al reino Animalia, subreino Protozoa, son eucariotas, es decir, que tienen núcleo verdadero, verdadero núcleo, verdadero, carión, núcleo, ¿sí? La reproducción, fíjense que muy al contrario de lo que por ahí pensamos cuando se trata de algo unicelular, no sé, a mí se me ocurre pensar que primero es una reproducción de tipo asexual, ¿sí? Por fisión binaria o bipartición, pero siempre asexual.
Sin embargo, existen algunos protozoarios que tienen o alternan reproducción sexual con reproducción asexual. Los medios de locomoción son variables y en eso se basa su taxonomía. Presentan una nutrición heterótrofa. Que sea heterótrofa significa que son incapaces de transformar carbono inorgánico en carbono orgánico, como sí lo hacen los vegetales, ¿sí? Pueden vivir libremente o pueden ser parásitos. Algunos son parásitos obligados y otros alternan periodos de vida libre, es decir, que se los encuentra en la naturaleza, con periodos de vida parasitaria. En esto es fundamental saber que los protozoarios, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos tienen elementos de resistencia. Los elementos de resistencia son elementos que le permiten, ¿sí?, permanecer en el ambiente de manera latente cuando las condiciones les son adversas. ¿Está? Entonces vamos a ver que tienen estadios de latencia. Y por eso pueden estar en la vida libre. Y algunos están en vida libre con formas vegetativas, es decir, formas que no son de resistencia, pero el ambiente exterior le es favorable, por eso subsiste igualmente. Bueno, entonces como les decía, entonces tienen estadios de resistencia. En el caso de los protozoarios, estos estadios de resistencia reciben el nombre de quistes u ooquistes. Ah, bueno. Está todo conectado. ¿Y ellos? Llegando acá está todo conectado. Bueno, pero le voy a decir que me voy a apagar. Chicos, me voy a cambiar de aula, ¿saben? Pero ustedes siguen ahí, pero ¿y mi pendrive? Ah, sí, exacto. Bueno, ahí me cambio. Vuelve cambiar de ahí, ¿no? Pues, claro, Sí, le va sí. pasando la imagen por ahí. Sí. ¿Cómo hago? ¿Saco, no? Sacando, le conectamos ya con Matías. Para no te vayas. Espera un segundo. Otra. Gracias. Marta. Sí. ¿Ahí, chicos, me escuchan bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿No retumba mucho? ¿No? Bueno, si llegara a retumbar en cualquier clase que demos de acá hasta fin de año, digamos, usted me avisa, ¿sí? Porque yo he visto clases que retumba y no se entiende nada de lo que se dice, por eso. Bien, entonces seguimos acá, que me cambiaron de lugar. Bien, entonces dijimos que vamos a ver nosotros los protozoarios intestinales, ¿sí? Habíamos visto que lo clasificamos en cuanto a su locomoción. Esto también ya vimos, ahí está. Bien, entonces en cuanto a su locomoción, los vamos a clasificar en Phylum Apicomplexa. En el caso del Phylum Apicomplexa, la característica es la de que presentan en uno de sus extremos, ¿sí?, un polo apical, una estructura conoide que le permite introducirse dentro de las células. El Phylum Cealophora, en el Phylum Cealophora lo que tenemos son estos cilios, como el nombre lo dice, son elementos cortos de locomoción que están distribuidos en todo el soma, ¿sí? Y después tenemos el microspora, que no están muy, digamos, muy difundidos en el ser humano, pero presentan esporas que tienen mecanismos tubular llamado esporoplasma. Entonces, vamos a empezar por otro lado tenemos, el sarcomastigofora. El sarcomastigofora se divide en dos. Tenemos sarcodina y mastigofora. Sarcodina se mueve mediante pseudópodos y mastigofora que se mueve mediante flagelos.
Y acá tenemos algunos ejemplos, bueno, fuimos viendo ejemplos, ¿sí? En el caso del Mastigofora tenemos la Giardia lamblia, que vamos a desarrollar hoy, la Tricomona vaginalis, y después otros como la Leishmania o el Trypanosoma cruzi, que también se mueven mediante flagelos. Por otro lado, Sarcodina, dentro de lo que son los protozoarios intestinales, tenemos a la Entamoeba histolítica, pero hay otros comensales como la Entamoeba coli que también se mueve mediante pseudópodos. Y por otro lado también tenemos las amebas de vida libre, también se movilizan mediante pseudópodos. Bueno, dentro de la Sarcomastigofora, entonces Mastigofora son los flagelados. Los flagelados, además de tener flagelos, que puede ser un único flagelo o pueden ser más, ¿sí? Pueden ser pares de flagelos o varios pares de flagelos, y que presentan una membrana ondulante. Esa membrana ondulante es una continuación del citoplasma y además también se continúa con el flagelo. Pueden tener también un kinetoplasto, que es una porción de ADN que les queda, que puede ser anterior o posterior al núcleo, y el núcleo, que puede ser único, puede ser doble, o puede tener 4 o más núcleos. Cuando hablamos de tener 4 o más núcleos, se refieren a los estadios de quiste, ¿sí? Son los que son multinucleados. La cialofora, como decíamos anteriormente, está constituida por estos elementos de locomoción cortos, ¿sí? Que son los cilios, que están distribuidos en todo el soma, y además presentan más de un núcleo. Generalmente es un macronúcleo y un micronúcleo, ahí dice mal, pero es un macronúcleo y un micronúcleo, es decir, de manera asimétrica, y poseen un citosoma que analógicamente sería como la boca, es decir, donde introducen los nutrientes, y está conectado a un citopigio, que sería un elemento de excreción. Analógicamente podríamos decir que es como el ano. Por ese citopigio también puede producirse la conjugación. En el caso de la apicomplexa, como decíamos al principio, presentan ese cono apical, y el cono apical, esa estructura, ¿sí?, conoide, le permite introducirse dentro de las células. Entonces hace que estos, en sus estadios de trofozoitos, sean intracelulares. No se mueven en realidad, ¿sí?, sino que se introducen dentro de las células y allí ejercen su patología. Presentan un solo núcleo y alternan periodo de reproducción sexual con asexual. Disculpe, profe, dijo que son intracelulares. Sí, los trofozoitos, que ahora vamos a ver que tienen nombres puntuales, esos trofozoitos son esporozoitos o merozoitos, son intracelulares. Gracias. Bien, patógenos primarios, ¿sí? Y ahora sí, puntualizando ya en los protozoarios intestinales. Patógenos primarios son aquellos que cuando están ejercen patología, ¿sí? Tenemos enfermedades como la giardiasis, la amebiasis intestinal o la tricomoniasis, producidas por la Giardia lamblia, Entamoeba histolítica y Trichomonas vaginalis. Entonces, cuando están estos parásitos, estos agentes etiológicos, ellos causan patología. Eso significa que cuando nosotros recibamos un estudio de laboratorio donde encontramos patógenos, pero también encontramos colonizantes habituales, entonces lo más probable es que los patógenos son los que están causando, en este caso, la diarrea, ¿sí? Los oportunistas emergentes son aquellos que en un individuo inmunocompetente pueden causar patología, ¿sí? Pero se autolimita la mayoría de las veces. Quien más, quien menos no pasó por un episodio de diarrea que en unos días se curó, a veces ni siquiera consultamos. Sin embargo,
digamos, tuvimos al microorganismo, pero lo autorresolvimos. Ahora, ¿qué pasa con estos oportunistas en pacientes que son HIV positivos con un recuento de CD4 menor a 200 células por mililitro de sangre? A ver. Se agrava la SIDA, situación. ya tiene SIDA, tiene la patología, o sea, está inmunodeprimido. Entonces decimos ya que el paciente, como dice la compañera, tiene SIDA, ¿sí? Cuando pasa con este recuento de CD4 tan bajos y empiezan a aparecer esto que nosotros vamos a hablar mucho durante este año, que son las enfermedades marcadoras, ¿sí? Que en realidad son enfermedades, en este caso obviamente microbiológicas, porque estamos en esta materia, en las cuales en un individuo inmunocompetente se autorresuelven, pero en el individuo con SIDA puede llevar a la muerte. ¿Mm? Y ahí tenemos ejemplos como la isospora belli, que causa una isosporosis, el Cryptosporidium parvum, que puede causar una criptosporidiosis. Ahí vamos a ver que hay otras especies de Cryptosporidium, pero que la más frecuente es el parvum. Nosotros solemos referirnos al Cryptosporidium sp cuando no sabemos la especie. La Cyclospora galletanensis, y después tenemos los microsporidiosis, que son en realidad parásitos que ahora están emergiendo a causa del SIDA. Antes como que no se los conocía, pero ahora le damos más importancia porque aparecen estas enfermedades como más raras en pacientes con SIDA. Se las ven mucho más patógenas en pacientes con SIDA. Y después tenemos estos que les vamos a nombrar con patogenicidad discutida. En realidad estos son colonizantes habituales. Todos tenemos Entamoeba coli, ¿sí? en nuestro aparato digestivo, coexisten con nosotros, no nos causan patología. Endolimax nana, Chiromax pigments-leni, Blastocystis hominis, ¿sí? Todos los días vemos la Blastocystis hominis en el laboratorio, Trichomona tenax o Trichomona hominis, debido a que siempre existen en el ambiente y como nosotros convivimos en el ecosistema con ellos, entonces lo tenemos, pero no son patógenos, ¿sí? Sino que podemos decir que podrían transformarse en patógenos cuando hay una modificación de la microbiota. ¿Entienden? Entonces, cuando hay un desequilibrio de lo que antes se llamaba flora normal, ahora llamamos microbiota, cuando se produce un desequilibrio, entonces estos podrían llegar a ser patógenos. ¿Cuándo le vamos a dar importancia? Cuando el paciente viene con síntomas y el único resultado que yo tengo del laboratorio es la presencia de algunos de estos colonizantes habituales. Y en esos casos lo que vamos a pensar es cuál es la carga parasitaria. ¿Sí? Podríamos llegar a cuantificar estos parásitos para saber si son los causantes de la patología. ¿Sí? Ahora, si en una muestra recibo informe de colonizantes habituales y de los patógenos primarios, entonces lo más probable es que los patógenos sean los que están causando, en este caso, la diarrea. Bueno, en el caso de los protozoarios intestinales, obviamente producen diarreas, a menos que tengan una localización extraintestinal. Cuando producen diarreas, pueden ser diarreas agudas, que son aquellas que duran menos de 7 días, o diarreas prolongadas, cuando duran entre 7 y 30 días, o diarreas crónicas cuando duran más de 30 días. Piensen ustedes que si un individuo está colonizado por un patógeno durante mucho tiempo, ese individuo no se va a morir de esa parasitosis, pero lo que va a ir pasando es que va disminuyendo su calidad de vida. Y si se trata de un niño, lo que va a ir pasando es que el crecimiento en cuanto a la curva pontoestatural va a ir disminuyendo, ¿sí? No va a ser el correcto. Entonces, fíjense el perjuicio que puede causar un parásito cuando no le hacemos un diagnóstico temprano, sobre todo en niños. Profe, ¿Sí? ¿estas causas son del último que vos deciste o de todos los parásitos? Los parásitos,
Preguntame de vuelta porque no entendí la pregunta. Essas causas, diarreia aguda, prolongada, são de todos os parásitos que você estava falando ou solo de los últimos? No, son las diferentes formas en que se puede presentar, ¿sí? Ahora Sí. vamos a ir viendo cómo se presenta cada uno. Primero clasificamos los tipos de diarrea y ahora vemos cada uno en particular. Yo voy a desarrollar cada uno de los parásitos importantes, ¿sabes? No te preocupes, no es esto nomás. Falta mucho todavía. Recién estamos en el inicio del... Bueno, por otro lado, ¿qué significa una diarrea con deshidratación? Significa una diarrea con mucha pérdida de agua y electrolitos. ¿Sí? ¿Qué significa una diarrea malabsortiva? Es una diarrea en la cual, debido al síndrome de malabsorción, se pierden muchas grasas. Entonces lo que tenemos son heces que son voluminosas, livianas y flotan. Y además tienen un color muy claro. Entonces cuando vemos ese tipo de heces, que seguramente ustedes como médicos, las mamás le van a contar, o ustedes le tienen que preguntar, pensamos ya en una diarrea malabsortiva. Todo esto va haciendo mi diagnóstico diferencial o diagnóstico presuntivo para hacer un diagnóstico diferencial. ¿Sí? Son datos importantes que le tenemos que preguntar al paciente. Cuando la diarrea es con sangre y moco, entonces vamos a hablar de diarreas disentéricas, ¿sí? Acá, el síndrome de mala absorción también se llama diarrea esteatorreica. Lo habrán visto ya en fisiología cuando vieran alguna patología. Y la diarrea disentérica es la con sangre y moco. Profe, tengo una duda. ¿Sí? Al respecto de la diarrea disentérica, por ejemplo, en la entaponeba histolítica, sí o sí la diarrea de ese tipo, ¿correcto? Me dijiste que la diarrea disentérica es de la entaponeba histolítica. Sí. Eso. Pero ¿por qué de ese tipo? Porque, por ejemplo, presenta lesión como un botón de camisa. O sea, Sí. presenta pus también, por eso. Porque hay reacción inflamatoria. Pero no te apures, ustedes ya estuvieron leyendo, me parece genial, ¿sí? Pero vamos a ir despacito y me van preguntando a medida que vamos desarrollando. ¿Está? Bien. Por otro lado, no sé cómo está donde están ustedes. Acá diluvia, o sea que les agradezco la presencia porque está más para estar durmiendo que para estar escuchándome. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces con la Giardia lamblia. Otras denominaciones que recibe, Giardia duodenalis o Giardia intestinalis. La Giardia lamblia, microbiológicamente o morfológicamente, tiene dos estructuras, ¿sí? Como dijimos al principio, la forma de resistencia, que es el quiste, que es este quiste ovalado. Fíjense que en el tamaño tiene entre 8 y 12 micras de largo y 7 a 10 micras de espesor. Es decir, que es un quiste que yo podría verlo porque es un tamaño mayor que el del glóbulo rojo y que tiene en su porción central un axostilo. El axostilo es una estructura birrefringente. Si ustedes miran la imagen que se mueve a mi izquierda, cuando lo muevo el micro, ¿sí? En el microscopio se ve ese axostilo. No puedo contar exactamente la cantidad de núcleos. Sé que tiene 4 núcleos, pero no los puedo contar. Pero el axostilo es fundamental porque no existe otro quiste que tenga axostilo. Entonces, si yo veo un quiste en materia fecal, es un elemento diagnóstico de certeza. ¿Sí? Por otro lado, también tenemos el trofozoito. El trofozoito es la forma vegetativa, es la forma lábil, ¿sí? Tiene una estructura piriforme, presenta 2 discos suctorios y núcleos. Y además tiene 4 pares de flagelos. En la parte media presenta un axostilo y presenta también cuerpos parabasales.
Los cuerpos parabasales no se sabe muy bien la función que tiene, se cree que darían origen a los flagelos. En cuanto al núcleo, en cuanto al quiste, perdón, es tetranucleado, presenta el axostilo, los 4 núcleos, ¿sí? Y presenta también cuerpos parabasales y una membrana que es doble y que le permite subsistir ante las condiciones adversas del medio. Tal es así que el quiste puede subsistir ante la presencia del agua clorada. ¿Dónde va a producir la patología, la Yardia lamblia? En el intestino delgado. El mecanismo de adhesión lo hacen mediante lectinas, que son proteínas del parásito que se unen a azúcares, que están en la membrana de los enterocitos, y por otro lado, mediante vesículas periféricas con función de lisosomas que contienen sustancias hidrolíticas como hidrolasas, fosfatas ácidas y cisteínproteasas. Entonces, el mecanismo de daño tenemos por un lado un daño directo, ¿sí? ¿Qué sería un daño directo? Un factor mecánico. ¿Por qué? Porque todo ese epitelio intestinal está tapizado por los trofozoitos, de manera tal que se hace imposible la absorción de nutrientes, ¿sí? Porque está tapizado con trofozoitos, ¿sí? Por otro lado, también existe una competencia por los nutrientes y además también existe un factor químico porque los productos del metabolismo de estos parásitos son sustancias que se están excretando constantemente, que también son externas al individuo. Por otro lado, tenemos un mecanismo de daño indirecto, donde tenemos un factor enzimático, allí tenemos a las disacaridasas, ¿sí? Una disminución de las sales biliares y factores inmunológicos que también terminan perjudicándonos. Bueno, el mecanismo, si nosotros miramos acá de manera gráfica, lo que vemos es que tenemos una absorción de nutrientes a través de digamos, de los enterocitos cuando no tienen parásitos, que se da de manera correcta, pero cuando está, en este caso, la Yardia, lo que ocurre es que está bloqueando la posible absorción de nutrientes. Y por otro lado, lo que tenemos acá es que la presencia del parásito hace que los enterocitos se vayan vacuolando y esas células terminan su función, no tienen función de absorción, entonces se eliminan, sufren apoptosis y se eliminan. En su lugar aparecen nuevas células, pero esas nuevas células no son lo maduras suficientes como para que puedan producirse una correcta absorción de nutrientes. Entonces, ¿cuáles son los factores de patogenicidad? Por un lado, la adhesión. Los trofozoitos se adhieren mediante el disco suctorio, que habíamos visto anteriormente, y mediante el flagelo que se está moviendo constantemente. Con esto se evita se evita que el peristaltismo elimine el parásito hacia el exterior, ¿sí? Por otro lado, hay una alteración de la barrera epitelial y se pierde la función de barrera. Se liberan citoquinas proinflamatorias y quimiosinas, entonces se genera un ambiente inflamatorio. Se produce apoptosis de las células, aquellas que han sido vacuoladas y que pierden funcionalidad son liberadas, ¿sí? Hay un daño celular porque se considera que también hay algunas toxinas que se liberan, eso no está bien comprobado, pero estas también podrían perjudicar. Y también tenemos que tener en cuenta que la carga parasitaria necesaria para producir patología es muy baja. Fíjense que con 10 quistes ya se puede producir enfermedad en inmunocompetentes. Imagínense lo que sería esto cuando el estado inmunológico del paciente no es el mejor, digamos, entonces en inmunosuprimidos obviamente que va a ser un cuadro mucho más grave, o en aquellos que tienen alteración en la microbiota. Profe, ¿puede repetir lo último? ¿Cómo? ¿Puede repetir lo último?
Lo último que dije, Sí, sí, por favor. ¿sí? Que también son importantes, no solamente los factores del parásito, sino también los factores del huésped, ¿sí? La afección en el huésped va a depender también de los extremos etarios, o sea, se ven más afectados niños y ancianos, ¿sí? Va a depender también del estado inmunológico del huésped, y en eso también entra en juego de cómo se encuentra la microbiota, o sea, lo que antiguamente se llamaba flora intestinal. Bueno, la microbiota, si hay un desequilibrio en la flora intestinal, entonces ese individuo va a ser más susceptible a tener un cuadro diarreico más severo. ¿Está? En el caso de la giardia, el efecto se nota mucho en niños, ¿sí? Se ven muchos niños, y si nosotros vamos a sectores más vulnerables, lo que encontramos son niños que no están creciendo de manera correcta porque tienen una parasitosis crónica. ¿Sí? ¿Contesto a tu Gracias. pregunta? Sí, sí, gracias. Bueno, el ciclo biológico, ¿sí? A lo largo de los años hemos visto que los alumnos le disparan al ciclo biológico, al estudio del ciclo biológico. Yo les digo que si ustedes desde el primer día van estudiando los diferentes ciclos biológicos, le va a ser mucho más fácil, más razonado, ¿sí? el comprender cómo el microorganismo ejerce su daño, cuál es el elemento infectante, cuál es el elemento causante de la patología, cuál es el elemento diagnóstico de certeza, por la simple razón de que van viendo el recorrido que hace el microorganismo, sobre todo en el hombre, que es lo que me interesa. ¿Está? Bien. En este caso tenemos un ciclo monoxénico, es decir, un único hospedero. Si bien tal vez en la bibliografía lo que vean es que puede afectar a otras especies, serán específicos de su especie, ¿sí? La giardia del hombre afecta al hombre. Y lo que vemos es que los quistes van a estar en el agua y los alimentos contaminados. Por la razón de que les dije anteriormente, ¿sí? Los quistes subsisten en un ambiente desfavorable por mucho tiempo. Incluso subsisten al clorado de las aguas. Entonces, una vez que ingresan por la puerta de entrada, que en este caso va a ser la boca, va a llegar al ambiente ácido del intestino, al ambiente ácido donde se libera el ácido clorhídrico, los jugos digestivos, y una vez que pasan de ese ambiente ácido a un ambiente más alcalino, que es el intestino delgado, eso genera un debilitamiento en la membrana quística que hace que se rompa. Y cuando se rompe, esto va a dar lugar a los trofozoitos. Entonces vamos a tener las formas lábiles, pero que son formas activas. Acuérdense que el quiste era una estructura latente, que yo la tenía, pero que estaba quiescente. Ahora yo tengo una estructura activa que es el trofozoito. El trofozoito se mueve, se alimenta y se reproduce, ¿sí? En esos movimientos obviamente que perjudican al hombre. Y ahí cuando se está moviendo es cuando va a adherirse a la mucosa del intestino delgado y va a producir toda la fisiopatogenia que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Entonces, una de esas produce un barrido de las microvellosidades, ¿sí? Destrucción de las mismas. En el intestino no se pueden absorber correctamente los nutrientes y por lo tanto la diarrea va a ser una diarrea malabsortiva, una esteatorrea. Vamos a encontrarnos con heces pastosas, malolientes, que flotan, que son de color claro, ¿sí? Debido a la pérdida de grasa por la materia fecal. El trofozoito, recuerden que no puede morir con el huésped, sino que tiene que subsistir, tiene que perpetuar su especie, y algunos de ellos por ahí no pueden adherirse correctamente, entonces deben salir al exterior. Algunos pueden salir como trofozoitos y otros van a salir como quistes también. O sea, se van a enquistar porque van entendiendo de que van a salir a un ambiente desfavorable, ¿sí? Entonces, una vez que salen con la materia fecal, vuelvan a transformarse en elementos
infectantes para otros hospederos. ¿Se entiende? ¿Y qué voy a encontrar en la materia fecal? El quiste. Por lo tanto, el quiste, como tiene el axostilo y solamente lo tiene esta estructura, entonces puede ser un elemento diagnóstico de certeza. Pero también, si apareciera el trofozoito, también sería un elemento diagnóstico de certeza. Profe, ¿Sí? entonces cuando se rompe el quiste, se da el tropozoites. Exacto. Gracias. Profe, ¿Sí? las damas primero. No siempre, o sea, siempre quedan quistes sin romperse, sería para que haya, digamos, en la materia fecal. No, Porque- puede pasar que pasen de largo, digamos, pero en la materia fecal el quiste que sale es porque el trofozoito, ¿sí? El trofozoito que por ahí no se pudo adherir correctamente, cuando va llegando a un ambiente desfavorable se enquista. Acordate que es su forma de subsistir. Se vuelve a enquistar, ¿sí? Gracias. Profe, el axoestilo, ¿qué sería? ¿Una organela? El axostilo es una estructura que delimita el parásito en dos. Funcionalmente, no sé que tenga alguna funcionalidad, sí divide el parásito en dos. Nada más, o sea, Es solo para diferenciar, digamos, sí. Es una parte del citoplasma que queda como más gruesa en esa zona. Y sirve para diferenciar de las otras estructuras, de los otros parásitos. Bien. Gracias, profe. Bien. Entonces, Profe, una duda, por favor. Entonces, cuando tiene el quiste en materia fecal, ¿no está más infectado? ¿quién no está más infectado? Vos La pensás, persona. no entra un solo quiste al organismo y pasa, son Muchos. No, son muchísimos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos pacientes con yardiasis, se encuentran, no sé, aproximadamente 4 o 5 quistes por campo, o sea, imagínate un campo, o sea, la carga parasitaria es mucha, nunca hay un paciente que tiene igual, si encontramos un solo quiste, eso ya es diagnóstico, o sea. Sí, gracias. Bien, entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar como muestra las heces o la materia fecal y la técnica que utilizamos es el coproparasitológico. El coproparasitológico puede hacerse de dos maneras. El fresco, ¿sí? O directo, como dice algunas bibliografías hablan de directo, es lo mismo que decir fresco, ¿sí? Y por otro lado tenemos el seriado, y otros libros hablan de concentrado, que es lo mismo, ¿sí? Pero son dos cosas distintas, el fresco y el seriado, te voy a decir yo. El fresco es una única deposición, es un poquito del tamaño de una cucharita de helado o una cereza de una única deposición, ¿sí? Entonces, una vez que el paciente junta ese poquito, lleva inmediatamente al laboratorio. Piensen ustedes que el fresco no tiene ningún tipo de conservante, así que inmediatamente empieza a descomponerse. Entonces tiene que ser analizado rápidamente. Y el seriado, por otro lado, en realidad lo que hacemos es proporcionarle al paciente un recipiente que tiene formol diluido, en el cual de todas las deposiciones que realice ese individuo, se va a juntar un poquitito, sin que sobrepase el formol. ¿Está? Cuando el paciente ya ve que sobrepasa el formol, ya está, ya es suficiente. Pero ¿por qué lo hacemos durante varios días? Porque hay algunos parásitos que tienen ciclos, ¿sí? En los que ponen o que eliminan quistes y otros momentos en que no, entonces por eso lo juntamos en por lo menos 3 días. ¿Se entiende?
Por otro lado, el seriado tiene un conservante que es el formol, y por eso en el seriado muchas veces no se ven las formas lábiles. Entonces, probablemente en un seriado yo no encuentre trofozoitos. ¿Se entiende? A veces sí los veo, pero lo más probable es que no los encuentre. ¿Estamos? En un fresco sí probablemente encuentre trofozoitos si hay, y también podría encontrar quistes u ooquistes. ¿Me siguen? Bien, entonces en el caso de la yardia puedo hacer un fresco para ver el trofozoito, que es un elemento diagnóstico de certeza, o puedo hacer un seriado en el cual lo más probable es que encuentre quistes, que también en este caso es un elemento diagnóstico de certeza. Otras determinaciones que se puedan hacer: el sondeo duodenal, la biopsia del intestino delgado y coproantígenos. A ver, ¿qué inconvenientes encuentran ustedes en estas técnicas? En estas últimas. ¿Quién me sabe decir? ¿Yo elegiría esto como primera opción? Son invasivos. Son invasivas. No lo elijo como primera opción. Ustedes habrán visto en el trabajo práctico de generalidades que cuando hacemos un algoritmo, cuando se hace el algoritmo diagnóstico, las técnicas de elección primero son las que no sean invasivas. Obviamente que también importa el factor económico. Si miramos estas técnicas, el coproparasitológico es súper económica, ¿sí? Lo máximo que necesito es un recipiente con formol y no es invasiva, ¿sí? Y otro factor importante es que yo puedo ver el parásito, es decir, son técnicas directas. Las técnicas directas son siempre las de elección, siempre que sea posible. Y en parasitología muchas veces es posible hacer técnicas directas y económicas. Cuando no se pueda, yo les voy a puntualizar y ustedes mismos van a poder razonar por qué no se puede hacer. Pero en este caso, de la yardiasis, tranquilamente puedo hacer un método directo. ¿Por qué les explico esto? Porque muchas veces cuando estamos rindiendo, cuando estamos trabajando en los casos clínicos, me nombran estas otras técnicas o me nombran muy de seguido la biología molecular, PCR. A todos le quieren hacer PCR. ¿Sí? Antes, nosotros no estábamos por ahí, el que no estaba en el tema, no estaba muy interiorizado en cuanto podía salir un análisis de biología molecular, que por otro lado se le puede hacer a cualquier microorganismo. ¿Cierto? Eso es cierto. Pero con el tema del coronavirus, de muchos tuvieron que hacerse PCR para viajar a otros lugares o porque lastimosamente tuvieron la enfermedad y tal vez tuvieron que costearse ese análisis, entonces entramos a ver cuáles son los costos de la PCR. ¿Sí? Entonces, ustedes piensan que si nosotros tuviéramos que hacer diagnóstico por biología molecular a los sectores más vulnerables, ¿quedarían todos diagnosticados? ¿O qué pasaría? ¿Ustedes se ven haciendo biología molecular para el diagnóstico de yardiasis en sectores vulnerables? ¿Quién costea eso? El Estado. Sí, pero el Estado también llega un momento en que si no está pudiendo costear las PCR para hacer coronavirus, imagínate si tuviéramos que hacer para todas las yardiasis o parasitosis, que todavía ustedes no vieron, y que por otro lado son muy comunes, ¿sí? Sería imposible. Y tenemos acá este método que es económico, que es seguro, porque yo estoy viendo al parásito, ¿sí? Y que por otro lado no es invasivo. El mismo paciente, con una explicación previa, se obtiene la muestra. ¿Está? Pues vamos a ver que hay determinadas situaciones en las que no podemos hacer un diagnóstico directo. Bueno, el tratamiento es el metronidazol como para casi todos los protozoarios, ¿sí? Que afecta la síntesis del ADN. Dosis no les vamos a preguntar, ustedes tienen farmacología, después
tratarán el tema de las dosis y demás, pero sí nos interesa que sepan con qué se trata, ¿sí? Bien, entamoeba histolítica, otro patógeno primario que causa amebiasis intestinal, que si bien hablamos de que es una parasitosis cosmopolita, en realidad más epidemiológicamente más se lo ve en las zonas de Centroamérica, de climas más tropicales, ¿sí? Acá en esta zona, en la zona de Brasil y Argentina, en Corrientes por lo menos no tenemos entamoeba entamoeba histolítica. Si hubiera, entonces tendríamos que empezar a pensar en ese paciente si no viajó a un lugar donde es zona endémica, ¿sí? Ahí es importante todas las preguntas, toda la anamnesis que nosotros hagamos con ese paciente. En cuanto a las características microbiológicas, vemos un quiste tetranucleado. Anteriormente podemos tener estadios de prequistes con menos núcleos, pero el infectante es el quiste tetranucleado. Y por otro lado tenemos el trofozoito. Fíjense que el tamaño es bastante, igual es microscópico, ¿no? Pero si comparamos con un glóbulo rojo es bastante grande, tiene esta estructura amorfa que tienen todas las amebas, y presenta un núcleo. En el caso de la entamoeba histolítica, como se alimenta de glóbulos rojos, es frecuente encontrar los glóbulos rojos en el interior. Tenemos otras entamoebas, como la entamoeba dispar, que se alimentan de bacterias, ¿sí? Pero esta se alimenta de glóbulos rojos. Por eso, cuando encontramos el trofozoito en materia fecal con la eritrofagia, es un elemento diagnóstico de certeza. Entonces, es un protozoario, filum Sarcomastidophoras, subfilum Sarcodina, móvil, posee pseudópodos. ¿Ustedes recuerdan los movimientos ameboidales? ¿Quiénes producían movimientos ameboidales? Los pseudópodos. Sí, los pseudópodos, pero ¿quiénes eran las células de la inmunidad que se desplazaban hacia el foco inflamatorio? ¿Se acuerdan que ellas eran las que iban moviendo o deformando su soma para trasladarse? Bueno, de la misma manera hacen las amebas para movilizarse. Bueno, la forma de transmisión en este caso es fecal-oral y está muy relacionado con condiciones socioeconómicas vulnerables. Bien. Y ahora vamos al ciclo biológico. En el ciclo biológico, el quiste tetranucleado es el elemento infectante, porque ese quiste es el que va a estar en el agua y los alimentos contaminados, ¿sí? Entonces, cuando no hay un correcto saneamiento ambiental, cuando no hay un correcto lavado de las manos, de las frutas, de las verduras, o consumimos agua que no es correctamente tratada, podemos ingerir los quistes. Esos quistes, de igual manera como ocurría con la Giardia, por la acción de los jugos digestivos y el ácido clorhídrico van debilitándose, y estos se liberan en el intestino delgado previa división nuclear, ¿sí? Entonces, vamos a tener un quiste tetranucleado que va a dar lugar a 8 trofozoitos. Esos trofozoitos van a encontrar su ambiente óptimo en el intestino grueso, y ahí es donde se van a localizar, por lo tanto ahí es donde van a producir la patología, ¿sí? Ahí es donde van a producir la patología y decimos que también es su hábitat, ¿sí? El intestino grueso. Una vez que se encuentra el trofozoito en el intestino grueso, va a generar una úlcera. Esa úlcera, entonces, elimina sangre y moco porque es un foco inflamatorio, y esa sangre y moco van a salir con la materia fecal. ¿Tá? Incluso es tan potente, digamos, la salida de sangre que puede causar anemias. Si el trofozoito queda ahí, bueno, va a quedar en esa úlcera que se denomina botón de camisa o cuello de botella, ¿sí? Pero si en determinado momento se suelta o es mucha la cantidad de trofozoitos y algunos salen al exterior,
lo hacen como quistes, ¿sí? Algunos trofozoitos pueden salir, pero los que pueden llegar a adquirir la forma de resistencia, entonces de vuelta se protegen en esa doble membrana y salen al exterior. De manera tal que en la materia fecal disentérica podemos encontrar quistes y trofozoitos. El inconveniente que tiene el quiste en este caso es que es muy parecido al de Entamoeba coli. Dijimos que la Entamoeba coli es el colonizante habitual, y como no siempre puedo llegar a contar los núcleos, porque la diferencia está en la cantidad de núcleos, este es tetranucleado y la Entamoeba coli tiene muchos más núcleos, entonces yo no puedo tomar como elemento diagnóstico de certeza el quiste, pero sí al trofozoito, porque el trofozoito va a tener la eritrofagia, ¿sí? Y si en realidad el copro parasitológico no requiere tinción, salvo excepciones que vamos a ver ahora. Pero si yo quisiera teñir, ¿sí?, la muestra de materia fecal y ver el trofozoito con Giemsa, se visualiza perfectamente. Si me queda alguna duda, lo tiño y lo puedo visualizar. Y ese va a ser mi elemento diagnóstico de certeza. Por otro lado, los quistes que hayan salido al exterior contaminan agua, alimentos, y van a ser de vuelta elementos infectantes, y continúa el ciclo. ¿Estamos? Bueno, el mecanismo de daño se da por la derecha. Acuérdense los micrófonos de apagar, por favor. Los mecanismos de daño tenemos la adherencia a la pared intestinal mediante lecitinas y adhesinas, la degradación de la matriz extracelular por integrinas y moléculas con actividad proteolíticas, ¿sí?, hemolicinas, fosfolipasas, y la evasión de la respuesta inmune debido al recambio antigénico de la superficie del parásito. Y además también porque degrada la inmunoglobulina A secretora que tenemos en las mucosas, y la evasión de la respuesta del complemento y de las células inflamatorias. Todo eso por el recambio antigénico. Bueno, acá vemos la lesión en botón de camisa. Como decíamos hoy, ¿sí? ¿Puede repetir lo último de mecanismo de daño, por favor? Ahí le vuelvo, ¿sí? El mecanismo de daño tenés por un lado la adherencia, ¿sí?, por otro daño que hay degradación de la matriz extracelular, y por otro lado la evasión de la respuesta inmune. Recuerden que nosotros no tenemos vacunas para parásitos, o sea, no. Entonces, ¿pero por qué es eso? Porque existe un recambio antigénico permanente de ellos. Entonces, las células no llegan a reconocer, o sea, no hay forma de generar memoria, ¿sí? Eso es lo que se cree. No hay forma de generar memoria para los parásitos porque todo el tiempo recambian sus determinantes de patogenicidad o sus epítopes en la superficie. ¿Tá? Esa sería una forma de evasión de la respuesta inmune. Destruyen además las inmunoglobulinas A secretoras. ¿Se acuerdan que las diméricas estaban en las mucosas? La A dimérica está en las mucosas, las destruyen. Y por otro lado también destruyen las células inflamatorias. Eso le permite que sean más patógenos. Bueno, como decíamos entonces, el diagnóstico se va a hacer con la materia fecal, que por otro lado, algo que tiene que hacer a mi diagnóstico presuntivo es que es una materia fecal disentérica. Eso no piensen, chicos, que ustedes van a pensar inmediatamente en la entamoeba histolítica. Hoy van a pensar en eso, hasta que se acuesten a dormir, y cuando la semana que viene vean otro microorganismo que produce también diarrea disentérica, se van a olvidar de la entamoeba histolítica. ¿Sí? Lo que tienen que pensar en realidad es que ustedes están estudiando una carrera en la cual tienen que pensar en todo junto. ¿Sí? Hoy van a pensar en microbiología, pero cuando la semana que viene vean otra materia, seguramente van a pensar en cáncer de colon, cuando vean una materia fecal disentérica.
¿sí? Y en realidad lo que tienen que hacer es pensar en todo junto. Por eso es tan importante la epidemiología y la anamnesis del paciente, porque así ustedes van a ir descartando algunas cosas y se van a ir quedando con otras posibilidades, y en definitiva van a tener que hacer un diagnóstico diferencial, porque no es que van a descartar todo de una, porque ninguno de nosotros es adivino, ¿sí? Pero se va a terminar quedando con 4 o 5 cosas, y por ahí, ¿sí? Dentro de esas cosas, de acuerdo a la epidemiología y la anamnesis de ese paciente, está la entamoeba histolítica. ¿Sí? Pero es muy importante entonces que piensen en su paciente, cómo llega el paciente, a dónde viajó, cuántos años tiene, cómo es la diarrea. ¿Mm? Bien, entonces, en el coproparasitológico seriado buscamos quistes, aunque eso no es un diagnóstico de certeza, y en el fresco sí voy a buscar el trofozoito, y ese sí será mi elemento diagnóstico de certeza. En cuanto a las complicaciones, a veces la entamoeba histolítica no se queda en la localización intestinal, sino que se dirige a otros órganos, ¿sí? Y entonces puede, a ver, acá está. Entonces se dirigen a otros órganos. Entonces podría causar una apendicitis o un ameboma, donde hay compromiso muscular, ¿sí? O puede producir una amebiasis secundaria. En ese caso, yo no voy a tener ni quistes ni trofozoitos en el intestino. Entonces, de nada sirve que busque en materia fecal. Y ahí nos encontramos en una situación donde yo tengo que recurrir a un método indirecto, es decir, a la búsqueda de anticuerpos por serología. ¿Sí? En ese caso, la técnica que utilice puede ser cualquiera de las que ustedes vieron para métodos indirectos. ELISA indirecto, puede ser un IRMA, ¿sí? Puede ser una hemaglutinación. El elemento diagnóstico de certeza van a ser los anticuerpos. El elemento diagnóstico de certeza es lo que yo busco, ¿sí? En esa muestra donde le realizo una técnica adecuada. ¿Cuál va a ser mi muestra? A ver ustedes. ¿Cuál va a ser la muestra cuando es extraintestinal? Sangre. No entendí. Sangre. Sangre o suero, ¿sí? Hacer sangre o suero donde yo le aplico una técnica adecuada, que puede ser el ELISA, ¿sí? Y el elemento diagnóstico van a ser los anticuerpos. Bien. Bueno, el tratamiento, el metronidazol, como los otros protozoarios. ¿Tá? Vamos a pasar ahora a la Tricomona vaginalis. Es un protozoario que no es intestinal, pero es un protozoario del aparato genitourinario, entonces también los estudiamos acá, porque si no quedaría solita. La Tricomona vaginalis produce una enfermedad que se denomina tricomoniasis. Recuerden, siempre el agente etiológico es el parásito en este caso, ¿sí? Y produce una determinada patología. La patología se llama tricomoniasis. Bueno, entonces, pertenecen al filum Sarcomastigofora, subfilum Mastigofora, orden Tricomonádida. Y acá tenemos a la Tricomona vaginalis, pero tenemos también a la Tricomona tenax y a la Tricomona hominis. Si tenax es de la boca, se lo encuentra en la boca, y hominis en el aparato digestivo, pero son colonizantes. En cuanto a las características microbiológicas, tienen una forma piriforme,
¿sí? Presentan también un único flagelo posterior y un par de flagelos anteriores, un núcleo y una membrana ondulante. Esa membrana ondulante no estaba en la Giardia, ¿se acuerdan? Pero sí lo tiene la tricomona. Presenta también axostilo y un citoplasma sideróforo. Es decir, que es capaz de captar hierro. Acá tenemos una imagen de la tricomona, como se la suele ver en un exudado vaginal. Debido a la presencia de los flagelos, es muy común verla moviéndose, ¿sí? Y eso es lo que me da el diagnóstico de certeza. Veamos entonces el ciclo biológico. El ciclo biológico es muy peculiar. ¿Por qué? Porque no tiene elementos de resistencia. Entonces, no tiene elementos de resistencia, muy probable no tengamos, digamos, una contaminación externa, sino que la única forma de contagio es la vía sexual. Si bien ustedes van a encontrar en la bibliografía que el trofozoito puede subsistir algunas horas en las toallas o en los baños de asiento, ¿sí? La realidad es que es muy poco probable que nos contagiemos de otra manera que no sea por la vía sexual. Porque el trofozoito es una forma vegetativa, entonces no resiste al ambiente. ¿Tá? La mujer es la que tiene la sintomatología, el hombre es un portador asintomático, como lamentablemente en la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual, lamentablemente para las mujeres, ¿sí? Pero a veces pueden tener algunas afecciones. ¿Dónde entonces se localizan? En la vagina de la mujer, causando vulvovaginitis, y en la glándula prostática o vesícula seminal o uretra en el caso del hombre, pero la mayoría de las veces cursa asintomático. Profe, ¿es monoxénico también? Sí, es monoxénico. La entamoeba también era monoxénica. Bueno, el diagnóstico lo vamos a hacer, como la mayoría de las veces la que consulta es la mujer, entonces vamos a solicitar un exudado vaginal, así se llama la técnica, que consiste en la obtención de una muestra de flujo de fondo de saco. Ahí vamos a encontrar las tricomonas. El flujo que produce tiene es una secreción verdosa, maloliente, que produce prurito y leucorrea, ¿sí? Entonces vamos a encontrar muchos leucocitos en el flujo, además de las tricomonas. Generalmente es alcalino. Cuando nosotros esporádicamente lo podemos encontrar en orina, sobre todo en hombres, porque el hombre por ahí lo cursa y en una orina completa, sin estar buscando tricomonas, las encontramos. Lo que sí vemos como particularidad es que la orina es muy alcalina. Y lo mismo pasa en la vagina de la mujer. Fíjense que la vagina, a modo de protección, es ácida. ¿Sabían eso? La vagina debería ser ácida porque así no invaden microorganismos como la tricomona que sobrevive o subsiste en un ambiente alcalino. Entonces, siempre y cuando esté el lactobacilo es el que me está protegiendo a la vagina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque libera ácidos constantemente. Ahora, cuando se produce un revuelto, un desequilibrio en la microbiota y se alcaliniza el medio, si yo tengo exposición a la tricomona, lo más probable es que me infecte. ¿Se entiende? Bueno, el tratamiento es con metronidazol, es un tratamiento, digamos, sencillo. Por eso es importante hacer un diagnóstico temprano, digamos. A veces me preguntan si nosotros podríamos encontrar la tricomona en un Papa Nicolau. Sí, también se podría encontrar en Papa Nicolau, pero sería un hallazgo fortuito, digamos. O sea, no hacemos un Papa Nicolau para buscar tricomonas. ¿Me explico? Para buscar tricomonas, si yo estoy sospechando, pido un exudado vaginal. En el caso de que la mujer se haga un Papa Nicolau y aparezca la tricomona, se hace el diagnóstico, obviamente, pero no lo hice para buscar eso puntualmente. ¿Estamos? Bueno, seguimos con los coccidios.
los coccidios intestinales a los que nos vamos a referir hoy. En cuanto a la taxonomía, pertenecen al filum Apicomplexa, subclase coccidia, donde tenemos trofozoitos y estados sexuados pequeños, ¿sí?, que son intracelulares. Bueno, la criptosporidiosis, tenemos diferentes especies de Cryptosporidium que la pueden producir. Entonces, ¿cuáles son esas posibles especies? Digamos, a la cabeza el Cryptosporidium parvum. Pero después también tenemos el muris, que también puede afectar a humanos, y los otros dos, el felis y el melagridis, son menos frecuentes. No sé qué le pasó. Ahí está. Bien. Características microbiológicas. Tenemos un ooquiste que tiene de 4 a 6 micras y contiene 4 esporozoitos en su interior. Y tenemos los trofozoitos que reciben, en este caso, distintos nombres. Son los esporozoitos y los merozoitos. Son nombres diferentes, pero son formas vegetativas en fin. Bueno, en este caso tenemos un ciclo biológico que es un poquito más complejo que en el anterior. Es un ciclo monoxénico, pero en el mismo individuo van a ver que se alternan estadios de reproducción asexual y sexual. Entonces, lo que ingresa por vía oral es el ooquiste. Ese ooquiste que tienen los 4 esporozoitos en su interior van a también liberarse por acción de los jugos gástricos y luego en el intestino delgado se van a liberar, ¿sí?, los esporozoitos. Esos esporozoitos se van a introducir dentro de las células y cerca más del borde apical se van a empezar a reproducir en lo que se denomina una vacuola parasitófora. Ahí adquieren una estructura que se llama meronte. El meronte 1 tiene de 6 a 8 esporozoitos merozoitos en su interior y se puede reciclar, es decir, que va a dar lugar a nuevos merontes 1. Los merontes 1 llega un momento en que se van a transformar en merontes 2, y esos merontes 2 no se reciclan, sino que tienen la información genética para dar lugar a macrogametas y microgametas, ¿sí? La macrogameta y la microgameta pueden copular y van a dar lugar a un cigoto primero y posteriormente a un ooquiste inmaduro, finalmente a un ooquiste maduro, que va a ser el elemento infectante nuevamente. Primero va a ser el elemento diagnóstico de certeza, porque lo voy a encontrar en materia fecal, y va a ser el elemento infectante porque si se elimina al ambiente, puede contaminar el agua, ¿sí?, los vegetales, y puede volver a ingresar en el hombre. ¿Ya habíamos dicho entonces? ¿Sí? Perdón, ¿puedo preguntar? ¿Sí? ¿Los macrogametos y microgametas también están en el intestino? Sí, son intracelulares también. Ah, bueno, gracias. Bien. No sé, me perdí. Bueno, ¿qué tipo de diarreas van a producir? Son diarreas crónicas y severas, a eso iba, que el cuadro diarreico es realmente grave en los inmunosuprimidos, por eso decíamos que son oportunistas. Ustedes tienen que ir anotando, ¿sí?, lo que son enfermedades marcadoras. Acuérdense, porque después nosotros vamos a ir desarrollando la materia. Cuando llegamos a SIDA, a estudiar HIV-SIDA, ¿sí?, llega un momento en que tienen
que nombrar todas las listas de los microorganismos que producen enfermedades marcadoras. Si ustedes van de a poquito juntando, digamos que llega un momento en que solamente las tienen que nombrar, pero no retroceder a ver cuáles eran, ¿sí? Bueno, la criptosporidiosis es una enfermedad marcadora de SIDA. El paciente con SIDA puede producir diarreas que deshidratan al individuo, y llega un momento en que el único tratamiento posible es la reposición de agua y de electrolitos, ¿sí? También conocida como diarrea secretora, como agua de arroz. Mucha agua se pierde. Bien, en cuanto al mecanismo de patogenicidad o de fisiopatogenia, está la formación de esta vacuola parasitófora intracelular pero extracitoplasmática que les nombré anteriormente, que le permite evadir la respuesta inmune, ¿sí? Y después está, debido a la ruptura, la entrada ¿sí? de la estructura conoide dentro de la célula, va barriendo las microvellosidades porque las destruye. En cuanto al diagnóstico, ¿sí? Acá un punto importante. Fíjense que nosotros a las estructuras vegetativas prácticamente no las eliminamos en materia fecal. Y si las eliminamos son muy pequeñas como para que puedan visualizarse. Por eso, si ustedes tienen un paciente con HIV que ven que está teniendo ya un déficit de CD4, lo más probable es que tengan un diagnóstico presuntivo. Entonces cuando solicitan la muestra de materia fecal y el estudio del copreparasitológico, pongan su diagnóstico presuntivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el bioquímico, ante el diagnóstico presuntivo, ¿qué va a hacer? Va a colorear las heces. Habíamos dicho que nosotros no coloreamos las heces de rutina, solamente cuando sospechamos algo. Pero si me dicen que probablemente se trata de una criptosporidiosis, yo las voy a colorear porque sé que los ooquistes son muy chiquitos y si no las coloreo no los voy a ver. La coloración que se elige es esta coloración ácido-alcohol resistente que se denomina coloración de Ziel-Nielsen. La vamos a ver después en bacteriología y en algunas micosis también, ¿sí? Y lo que vamos a ver es un fondo azul y los ooquistes arriba de color rojo. ¿Está? Y por otro lado, en un seriado, no en un fresco, porque el seriado es el que me permite, digamos, ver cuando es justo, por ahí yo agarro justo cuando el parásito elimina los ooquistes. Si le pido una sola muestra, puede ser que no lo vea. Bien. Acá les establezco nada más que una comparación. Yo les decía que la importancia de la clasificación taxonómica es que todos aquellos que pertenecen al mismo filum y subfilum tienen más o menos las mismas características microbiológicas. Entonces, si ustedes pueden establecer la taxonomía, solamente tienen que conocer el ciclo biológico, ¿sí? Y las características microbiológicas de todo el filum. En todo caso, tendrán que estudiar solamente las diferencias. En el caso de los coccidios, tienen un ciclo biológico todos muy parecido, un poquito complejo, al lado de lo que era la Yardia o la Entamoeba lítica, un poquito más complejo. Pero ya saben que la Isophora belli, que también es un coccidio, tiene un ciclo similar, no lo van a estudiar de vuelta. Lo que sí podemos establecer es una analogía para ver la diferencia. Y en este caso la diferencia está en el ooquiste. El ooquiste de Isophora belli es más grande. Ven que tiene cerca de 20, 30 micras, y el Cryptosporidium es mucho más chiquito. Por eso yo tenía que colorear el Cryptosporidium, y tal vez la Isophora belli no sea necesario la coloración. Si quiero lo coloreo, pero no es necesario porque es mucho más grande, se tiene que visualizar. Bueno, me parece que la próxima voy a dar parada con un pizarrón porque ya me estoy... Esto de estar sentada así no es para mí, parece. Bueno, seguimos entonces. Tenemos a los ciliados.
Los ciliados, ¿sí? Ya dijimos cuál es su elemento de locomoción, la presencia de todos estos fragmentos cortos en la superficie del soma, y dentro de los ciliados, el de importancia es el Balantidium coli. ¿Sí? Acá tenemos el Filum Cialophora. Presentan un quiste entre 40 y 60 micras, pero también tienen un trofozoito. Ese trofozoito es mucho más grande, dentro de los protozoarios debe ser el de mayor tamaño, es decir, que si está presente, y hicimos bien la toma de muestra y la técnica, seguramente lo vamos a ver. Y tienen, entonces, además de los cilios, presentan un citopigio y un citosoma, ¿sí? Que sería como la boca y el ano, y eso están unidos, así que hace la función de aparato digestivo. Presenta también un macronúcleo y un micronúcleo, es decir, que es binucleado, pero son asimétricos. Es una zoonosis, en este caso, el hospedero. Profe, ¿Sí? ¿y el citofarinx sería entonces solo una comunicación entre Es el aparato, sería el aparato del tubo digestivo. ¿Sí? Porque están unidos. Bien, gracias. Están unidos. Bueno, es una zoonosis, entonces, en este caso, el hombre es un hospedero accidental. El hospedero habitual es el cerdo, ¿sí? Habían visto ustedes en la clase de generalidades que el hospedero accidental de manera fortuita se introduce en el ciclo biológico y hace las veces de hospedero habitual. Pero si no está el hospedero accidental, igualmente ocurre ciclo biológico. Entonces este es heteroxénico, ¿no? Es monoxénico. También. El diagnóstico, a ver, ¿qué más era que le tenía que decir? Es que la materia fecal en este caso también es disentérica, y es por eso que puede ser que tengamos que hacer un diagnóstico diferencial si solamente tenemos el dato de la materia fecal, ¿no? Con la entamoeba histolítica, obviamente con otras bacterias que también causan disentería. Pero recuerden ustedes que acá un papel muy importante lo juega la epidemiología. ¿Sí? En este caso seguramente tendré que pensar en qué momento se contagió el paciente, entonces tiene que haber alguna relación con el cerdo. ¿Me explico? En cuanto a su actividad laboral, o no sé, o a la cercanía a un lugar donde se cuiden cerdos para que se pueda haber contagiado. Por eso tampoco es muy frecuente este tipo de enfermedad. Bueno, el tratamiento, como hay un poco más de resistencia al metronidazol, entonces podemos utilizar las tetraciclinas y los derivados del metronidazol. ¿Hasta acá estamos, chicos? ¿Sí? Me queda un ratito, vamos a darle unos minutos a las amebas de vida libre. Las amebas de vida libre, ¿sí? Recuerden que vimos la entamoeba histolítica, que es una ameba intestinal. Las amebas de vida libre, en realidad, ellas existen en la naturaleza y podrían existir sin el hombre tranquilamente. Por lo general en el polvo, en las aguas, están las amebas de vida libre. Ahora, cuando accidentalmente afectan al hombre, no es que sea una situación también agradable, digamos, para la ameba, ¿sí? Sino que en realidad es desfavorable para ella también, e intenta subsistir en ese entorno que se le generó. Entonces, bueno, son protozoarios, pertenecen al subfilum Sarcomastiophora, Sarcodina el filum, subclase Lobosea, clase Rhizopoda. Bueno, y acá tenemos a la Gymnamoeba, que son amebas desnudas. El orden 1, que es la Amoébida, al cual pertenece la Acantamoeba, ¿sí? Hay diferentes especies, ¿sí? Podemos decir Acantamoeba sp. Y por otro lado tenemos el orden 2, donde tenemos
la schizopirimida, donde tenemos a la Naegleria fowleri como el representante, digamos, más importante para el hombre. ¿Dónde lo vamos a encontrar? La distribución en realidad es mundial, pero están en los ambientes acuáticos sobre todo. Y en realidad soporta diferentes tipos de aguas, de concentraciones de salinidad. Lo podemos encontrar en piscinas, pero también lo podemos encontrar en estanques y lo podemos encontrar en condiciones de 5 a 30% de salinidad, o sea, en el océano también la podemos encontrar a estas amebas de vida libre. Y también en el polvo atmosférico. Ellas, digamos, pueden estar en la naturaleza, es más, su hábitat ideal sería que estén en la naturaleza, como dijimos, accidentalmente parasitan al hombre. En cuanto a la Naegleria fowleri, las características microbiológicas, acá voy a hacer, digamos, una diferenciación con las anteriores. Fíjense que tenemos un estadio de trofozoito que es una ameba con pseudópodos, como lo que estuvimos viendo anteriormente, pero tenemos un estadio en el cual la ameba además tiene flagelos, es una ameba flagelada. Y obviamente tiene su quiste porque también tiene algunas situaciones donde las condiciones le son adversas, y entonces que tiene que ver sobre todo con la temperatura, temperaturas muy altas, y entonces se debe enquistar. Bien, acá no me gusta mucho hablar de ciclo biológico, ¿sí? Porque en realidad, como no es, digamos, una situación tan... es como que los dos se ven perjudicados en realidad, lo que ocurre es que la ameba va a quedar localizada en un lugar y no va a salir de ahí, entonces no hay ciclo. Entonces, debido al estar en contacto con estas aguas contaminadas, va a ingresar, ¿sí?, la forma quística, en este caso la mayoría de las veces, que es el elemento infectante, y van a ser captadas por las células olfatorias. Atraviesan la lámina cribosa y se van a localizar en el sistema nervioso central, ¿sí? Ahí pueden producir necrosis hemorrágica y pueden causar meningitis amebiana primaria o encefalitis granulomatosa amebiana. Es un cuadro, la verdad, muy sombrío. El paciente no tiene un buen pronóstico, además de que es de evolución rápida, es de difícil diagnóstico, porque en realidad no la pensamos de rutina, ¿sí? Hace poco hubo una muerte en Argentina y es como que salió en todos los diarios porque no es muy frecuente. Ahora, hay que pensarlo, ¿sí? Y muchas veces es importante porque tenemos que hacer diagnósticos diferenciales cuando las meningitis, que son más frecuentes, no se dan, o sea, no las puedo diagnosticar o las descarto, entonces voy descartando las virósicas y bueno, resulta que se trataba de este tipo de meningitis. Pero tengo que pensarla. A veces el diagnóstico se hace post-mortem. Bueno, ¿dónde se lo va a encontrar? Como decíamos anteriormente, en las aguas contaminadas, ingresa por las fosas nasales y se localiza en el cerebro y en las meninges. El elemento causante de la patología es el trofozoito, y el elemento diagnóstico de certeza es el trofozoito cuando yo pueda hacer una biopsia o una autopsia, o en el caso de que a veces lo que ocurre es que hay varios casos en un lugar. El primero se diagnostica post-mortem, y después, bueno, cuando empiezan a aparecer otros, entonces empezamos a buscar, y por ahí lo detectamos de manera más temprana, y se hace una toma de muestra de líquido cefalorraquídeo donde se ven las amebas. En el caso de la cantamoeba, esta tiene la estructura de trofozoito y de quiste. Y la particularidad que tiene la cantamoeba es que tanto el quiste como el trofozoito pueden ser elementos infectantes, ¿sí? También de la misma manera puede ingresar por las fosas nasales, pero también puede ingresar a través de la piel, de laceraciones de la piel, o puede también ingresar por la vía ocular.
Y acá nos encontramos con que, además de las afecciones más graves, que son la encefalitis amebiana primaria o la meningitis amebiana primaria o la encefalitis granulomatosa amebiana, también pueden causar laceraciones en la piel, infecciones en la piel o queratitis. Eso es sumamente importante porque están relacionados a los lentes de contacto, ¿sí? Cuando dejamos entonces solución de lavado de los lentes de contacto, por ahí se dejan varios días, y entonces resulta que ahí se coloniza con acantha moeba, y después nos llevamos el lente de contacto al ojo, y esto empieza a comer, ¿sí? Entonces, ¿por qué le decía que es importante? Porque yo lo tengo que pensar, más adelante ustedes van a ver en bacteriología, la Pseudomonas aeruginosa es una bacteria que también produce queratitis a causa de los lentes de contacto, entonces muchas veces van a tener que hacer diagnóstico diferencial con pseudomonas, o descartar una pseudomona que es la más frecuente y pensar en una acantha moeba. Entonces, puerta de entrada, las fosas nasales o la piel, ¿sí? O también por los ojos, dijimos. El hábitat, que puede ser sistema nervioso central, meninges, o quedarse en el ocular o en la piel. El elemento causante de la patología puede ser el trofozoito y el quiste, y el elemento diagnóstico de certeza también puede ser el trofozoito o el quiste. Y el elemento de resistencia va a ser el quiste. El quiste muchas veces los encontramos cuando estamos investigando no al paciente, sino el lugar donde se contagia, ¿sí? A veces no encontramos nada en el paciente, pero sí encontramos quistes en piletas, por ejemplo. Bueno, acá tenemos una queratitis por acantha moeba. Y el diagnóstico, decíamos que cuando llegamos a tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo, nos encontramos con un líquido cefalorraquídeo purulento, con gran cantidad de polimorfonucleares, con hipoglucorraquia. Obviamente que vamos a hacer un diagnóstico diferencial porque lo primero que vamos a pensar es en una meningitis bacteriana o virósica, y resulta que ante ese diagnóstico diferencial hacemos una coloración con GEMSA y nos encontramos con que vemos las amebas, ¿sí? Y ese sería el diagnóstico de que es una amebiasis y no una de las frecuentes bacterianas. El tratamiento es mucho más enérgico, incluso a veces son resistentes a la anfotericina B. Miconazol, clotrimoxazol, rifampicina, pero se han encontrado resistencias a anfotericina B, entonces se pueden utilizar algunos derivados de sulfas. Bien, entonces, justo sobre la hora, ¿sí? Vamos a hacer como un repaso. Lo que vimos entonces es que cuando tenemos asociaciones biológicas, dentro de la clasificación de las asociaciones biológicas tenemos al parasitismo, que en el parasitismo el parásito es más pequeño que su huésped o hospedero, y que esos parásitos nosotros los vamos a clasificar por un lado de acuerdo al número de células y por otro lado a la localización. Hoy vimos a los protozoarios, que son los unicelulares, ¿sí? Vimos a los intestinales, a todos los intestinales. Los que nos faltaron ver son los protozoarios hísticos. Bueno, la ameba es uno, la ameba de vida libre cuando se hace parásita es hística, pero nos faltan algunos todavía protozoarios hísticos. Y en cuanto a los protozoarios intestinales, que es importante la clasificación de acuerdo a la movilización, que es importante conocer el ciclo biológico, porque el ciclo biológico me va a permitir saber cuál es el elemento infectante, el elemento causante de la patología y el elemento diagnóstico de certeza, ¿sí? Y por otro lado que también, bueno, conocer las características de la materia fecal me va a servir para hacer un diagnóstico presuntivo y también un diagnóstico diferencial. ¿Está?
Y por otro lado también vimos la tricomona vaginalis. Recuerden, la mujer siempre, la mayoría de las veces es la que consulta, y ¿cómo consulta? Por un flujo con prurito, maloliente, con leucorrea, ¿sí? A veces tiene dispareunia. Ustedes se van a encontrar con otros microorganismos que producen flujo, y por lo tanto también más adelante van a tener que hacer diagnóstico diferencial. Entonces vayan fijando las características de este flujo y cuál es la muestra que se solicita, ¿sí? Y por otro lado vimos la ameba de vida libre. Las amebas de vida libre, que son estos, digamos, microorganismos que no necesariamente son parásitos, sino que accidentalmente se encuentran con el hombre y tratan de subsistir en ese ambiente que también le es adverso, no solamente al hombre, sino que a ella misma. Y bueno, y por eso tampoco encontramos un ciclo que se cierre en el caso de la ameba de vida libre, sino que ella queda en una localización a nivel del sistema nervioso central y allí termina, digamos, ¿sí? Su existencia, en ese hospedero. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Todas. ¿Este Power será que no podría subir, profesora? Lo vamos a subir, y también la grabación, ¿saben? La vamos a subir. Muchas gracias. El doctor Laube va a dar la clase también. Yo no sé si él se va a extender con los otros, a mí no me dio el tiempo y tampoco les iba a llenar de tanta información. Como les decía, si no alcanza, lo que falta lo damos grabado. Igual subimos la clase de él y subimos también la clase que se da el viernes, ¿sí? Ustedes miran los dos. En todo caso, seguramente él tendrá más datos epidemiológicos, y por ahí nosotros tenemos más datos de lo que es diagnóstico, pero por la especialidad que cada uno tiene nada más, ¿sí? Él es infectólogo, yo soy bioquímica, entonces yo voy más para la parte de diagnóstico, pero el tema es que después se complementan, ¿sí? Y bueno, y la clase de protozoarios la vamos a ver el miércoles de la semana que viene a las 10 de la mañana. Los casos clínicos van a estar el lunes a su disposición. Así que terminan de rendir el examen y se ponen a hacer los casos clínicos. Profe, una consulta. ¿El parcial viene de Buenos Aires, digamos, lo hace el doctor Laue o ¿Cuál parcial? ¿Cuál parcial? El parcialito o la era, mejor dicho? Pero ¿y en qué cambia? Porque ¿Cambiaría para mí la visión más bioquímica o la visión más epidemiológica? Como dijo usted. Pero no, es indistinto. O sea, el examen lo hacemos en realidad entre todos. Algunas preguntas de Buenos Aires, otras las ponemos nosotras. Y en definitiva después vas a tener un examen oral que no sabes quién te va a tocar. ¿Sabes? Así que no, en realidad lo hacemos entre todos, esa es la realidad. Sí, esa era la pregunta. Gracias. Profe, ¿cómo va a ser el tema de la asistencia? Bien, la asistencia es un tema. Bueno, yo en este sentido tengo una postura. Sé que Beredia le toma la asistencia a los teóricos. Los trabajos prácticos por Zoom fueron una decisión de la cátedra. Nosotras, en realidad acá en Santo Tomé, nosotras pedimos para hacer un Zoom sincrónico porque nos resultó muy efectivo a fin de año, ya del año pasado. No lo dimos así todo el año, pero cuando lo dimos nos dimos cuenta que era lo mejor, porque hay otra interacción. Mi postura es que nosotros tenemos que generar la necesidad de que ustedes vean los teóricos y los prácticos. ¿Sí? La asistencia se tiene que tomar porque les vamos a tomar con los trabajos que ustedes entreguen en la plataforma. ¿Estamos? Pero que ustedes estén del otro lado o que no estén y que tengan el micrófono y la cámara apagado y tal vez ni siquiera estén ahí, a mí la verdad que si están, genial. Si no están, tampoco nos sirve. O sea, le podemos poner un presente que no me sirve a mí ni les sirve a ustedes, y es más, capaz que le quita ancha banda, no sé cómo funciona esto, pero al que tal vez sí quiere estar ahí. Entonces, ¿con qué le quiero decir con esto? Que yo quiero que ustedes sientan la necesidad de ver
el teórico, o que les sirva ver el teórico, o que les sirva ver la resolución de casos clínicos, ¿me entienden? ¿Sí? Que no sea una obligación. Si ustedes ven que ven con el libro y estudian el libro y les sirve y que ahí ya está todo, genial, ¿sí? Ahora, me parece que tener la guía del docente les va a servir, como ustedes dicen, para ver qué enfoque le damos, tal vez para rendir una era, y después más adelante, más a futuro, para saber cómo enfocar un paciente. ¿Sí? También yo mucho veo, a mí me gusta mucho ver, por ejemplo, los teóricos del doctor, porque él tiene muchísima experiencia y no les va a contar solo lo que ven en el libro, sino lo que a él le pasó, y eso también les va a servir muchísimo. ¿Está? Esa es mi postura respecto a la asistencia. Pero sí, Claro. le vamos a asistencia con las, ¿cómo se dice? Con los trabajos que presenten en la plataforma para TP, y en el teórico sé que de día les toma la asistencia. Claro, porque por ejemplo me acaba de pasar que yo estuve todas las clases de farmacología y Bedelia me bajó la asistencia. Y por ejemplo eso no sé cómo nos perjudica a nosotros si ellos tampoco no tienen constancia de que estuvimos, no, o sea, yo creo que se graba todo y es como que me parece una falta de respeto hacia nosotros, que nos perjudiquen ellos. Y de última no busquen una modalidad de decir, bueno, chicos, pongan asistencia cuando entran o cuando salen, que busquen la forma, porque ahora, por ejemplo, no sé cómo me perjudica eso a mí. La constatación para la cátedra de microbiología, ¿sí? Para que ustedes lleguen a la ERA, es que tengan como promedio 6 en los parcialitos que se dan los lunes, y la entrega de los trabajos prácticos. ¿Sí? Con eso me parece que somos justos para todos. El que no quiere ver el teórico, y bueno, y si debería, no sé cómo se maneja, desconozco, va a tener que haber estudiado para el parcialito ese que van a dar el lunes, ¿sí? Todos los lunes, y para llegar a eso me imagino que tendrán que ver, aunque sea la grabación. Sí. ¿Sí? Ahora, la asistencia anual, eso ya no me corresponde, tampoco no la manejo. No sé, pero nosotros digamos lo que es por Bedelia. No, para llegar a la ERA, los docentes llevamos el control, pero de cuidado, ¿sí? Ahora la asistencia anual, no sé, no es algo que yo lo manejo. Dale, gracias, profe. Disculpe, profe, una dudita. Hoy dijo un parásito que estaba en el cerdo y se iba al humano, y me dijo era el ciclo biológico. El Balantidium coli. Sí, que es monoxénico. Sí. Monoxénico es, ¿me puede repetir la definición? Digamos, la diferencia entre monoxénico y heteroxénico. Claro, el monoxénico es cuando todo el ciclo biológico se produce en un solo hospedero. ¿Sí? Ajá. Heteroxénico cuando ocurre distintos estadios del mismo parásito se dan en distintos hospederos. Ajá. ¿Y ¿Sí? este no sería en el cerdo una parte del ciclo biológico? No, porque cuando se da en el cerdo, se da solo en el cerdo. Ah, perfecto. Cuando entra en el hombre, todo se da en el hombre. Perfecto. Muchas gracias, profe. Chao. Vale. Bueno, chicos, sí, te escucho. No es por el Una tema pregunta respecto a los parcialitos. ¿Cuántos se pueden desaprobar o cómo sería el tema en eso? Tienes que tener promedio 6. Ah, está. ¿Está? Ahí Listo, ustedes gracias. manejan, ¿sí? Pero tienen que tener promedio 6. Es un poquito más alto que lo que es para la ERA. ¿Cuántas ¿Estamos, preguntas son, chicos? profe? ¿Sí? ¿Cuántas preguntas son en el parcialito? Todavía no lo armamos. Es cortito, 1 minuto por pregunta, no hay mucho para preguntar tampoco porque es poco, son pocos temas todavía. ¿Está? Gracias. Bueno, no es que no quiera escuchar sus preguntas, lo que pasa es que tenemos el otro grupo ahora a las 6, ¿sí? Cualquier cosa me preguntan por el foro. ¿Está? Gracias, profe. Vale, hasta luego. Chao.
chao. Chao, chao. Profe, ¿se fue? ¿Qué? No, no me fui todavía, ¿qué pasó? Quería consultarle por los chicos que están rindiendo las materias todavía de tercero. Ah, Una vez que leyendo. rindan todo, ¿cómo quedaría? Bueno, lo que pasa con ¿Cómo que? los chicos con los chicos que están todavía rindiendo materias en la mesa de marzo, ustedes saben que cuando rinden la mesa de marzo es una última oportunidad que se les da, pero que ingresan con las materias empezadas. O sea, la asistencia, si se toma asistencia, se entregan trabajos con una fecha, ese trabajo es ausente. Y el parcialito que no se dio es un parcialito que está desaprobado. Tiene un 0. ¿Sí? Pero eso Pero influye. ustedes saben en las condiciones que ingresan cuando rinden en marzo. Yo entiendo que sé qué pasa, porque hay muchos que están rindiendo bioquímica todavía, pero bueno, esa es la condición. Se les da una mesa en marzo, pero bueno, ya ingresan en desventaja con respecto a los otros. ¿Entienden? ¿Sí? Tanto, gracias. Chao, hasta luego.